Harry está pidiendo compasión y misericordia a su hermano en una llamada donde les ruega que tenga misericordia porque se están quedando supuestamente sin dinero. Hoy te cuento lo que está pasando. A mí es la noticia del momento. Algo que tenemos que prestarle bastante atención, ya que hemos hablado tanto de todo el desarrollo de Harry y Meghan, precisamente en este año donde han explotado todas las malas suertes, como ellos han dicho, con relación a lo que ha pasado con la debacle que han tenido. Una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra. Y todo esto te lo cuento en este video porque ya sabes que acá desglosamos todo. Pues resulta que según The Mirror y también In Touch, una fuente cercana a la familia real británica, se han llevado las manos a la cabeza, porque supuestamente Harry ha llamado a su hermano, Caín ha llamado a Abel, ¿y sabes qué dijo? Pinky ha llamado a su hermano. ¿Y qué fue lo que pasó allí, Adriana? Pues te cuento que supuestamente Harry ha llamado y ha dicho: William, tenemos que hablar. Mira, ya sé cómo son las cosas, ya sé todo lo que ha pasado, pero necesito dinero, necesito resolver esto y estoy preocupado. La fuente dice que él está en pánico porque él se está quedando sin dinero y la situación financiera que dependía, como les he dicho durante todos estos días, la situación de Harry y Meghan está dependiendo básicamente de lo que diga Netflix. Tú no puedes sentarte a esperar que una sola fuente sea que mantenga todos tus lujos, porque tal vez esto puede vivir una persona normal con este dinero para toda la vida. Ellos, con el tipo de vida que llevan de celebridades, con una casa de 14 millones de dólares, con una seguridad que gastan todo el dinero en seguridad, con una fundación que solamente ha tenido una sola persona que ha dado dinero y supuestamente se ha dicho que es el mismo Harry, no van a ir para ningún lado. Entonces, ¿cómo fue la llamada? Pues supuestamente fue que le dijo que él quisiera regresar a Inglaterra. No, pero esto es lo último, señora. Pues el hombre quiere regresar a Inglaterra a servirle a su rey, a su padre, en este momento que él quisiera que los recibieran otra vez. A Meghan y a él, que quisiera que estuvieran allá de nuevo. No sé cómo fue la conversación, no se publicó los detalles, obviamente, pero sí que Harry contactó a su hermano y que ellos se quedaron con la boca abierta. Imagínense ustedes, William no va a decir, no me lo pasen. Él tomó la llamada, cualquier cosa, ellos no se habían contactado, supuestamente él sí había hablado con su padre, pero cuando William tomó la llamada, se quedó súper sorprendido y no sabía qué decir, dice la fuente. ¿Qué iba a decir William? ¿Cómo qué responderle? Supuestamente él dijo que su padre lo iba a pensar. La propuesta fue que Harry y Meghan regresaran a Inglaterra, según esta fuente que Harry pidió. Entonces yo poniéndolo en nuestro ambiente, en nuestras formas, yo me imagino que Harry duró 2 meses pensando cómo iba a llamar a su hermano. Recuerden que les dije, hubo una estrategia desde hace tiempo, desde enero. La estrategia fue comenzar a ellos separarse, verse a Meghan y Harry separados, ya no como la marca Sussex, que se quejan de todo, y fueron como tratando de mermar las cosas siguieron encendidas como por 5 meses después del libro y del documental, lo cual ha sido difícil que la gente se pueda desentender de esto, porque todos los días hay una cosa nueva. Recuerden que en estos días, hace apenas unas 3 semanas, él se encontraba en un juzgado en el Reino Unido, en Londres, donde él estaba todavía hablando y se estaban leyendo todas sus declaraciones sobre su hermano, que él aceptó una oferta, que sé yo qué, que aceptaron dinero por abajo, todas las cosas que han hablado, y a la gente se le ha hecho muy difícil aceptar todo esto. Y fue al Reino Unido a la coronación de su padre para no dejar, porque si no iba, lo iban a catalogar de malcriado. Bueno, a ti te invitaron y tú no fuiste. Entonces, una conversación normal, bueno, ya sabes cómo van las cosas. No, pues aquí tranquilo trabajando, tengo que ir ahora a una caridad. Qué pena con usted, pero lo que yo quiero es como ir para allá, no sé, como que nos podamos pasar como unas vacaciones. Bueno, solamente tienes que llamar al asistente de papá y que pueda organizarles todo, ya sabes, no entiendo cuál es la llamada, pensé que era una emergencia. Mijo, que es una emergencia lo que está pasando, que estamos aquí con una situación, mijo, ya sabes, los niños no tienen la leche específico, porque puedo hacerles un cheque y hacérselo llegar allá para que le compren la leche a los niños. Quería decirles es que como que va a necesitar algo como a largo plazo, más o menos.
Pero ¿cómo que a largo plazo? No te entiendo, Harry. Desglósame esto como Adriana porque no te estoy entendiendo. Sí, mijo, lo que le quiero decir es que quiero ir como que para allá con la Megan, como que vayamos los dos allá, como que nosotros podemos empezar ahí a arreglar la tierra, como a repasar a limpiar las hierbas, así como que a limpiar todo. Nosotros podemos empezar así, la Megan puede limpiar los trates. Harry, creo que estás exagerando. No entiendo tu propuesta. La Megan puede ir como ahí, como a arreglar los trates, no sé, como tranquila. Megan no tiene ningún problema. Ya Megan es una mujer muy humilde. Y les aseguro, total, como que ella se va a poner un zipper ahí, no va a hablar, pero nada, hermano, mire, usted solamente tiene que aceptarnos allá, que nosotros limpiamos, sembramos, cortamos las flores, nosotros hacemos cualquier cosa, nosotros hacemos cualquier cosa. Vamos a hablar con el monarca, el rey Carlos tercero, para ver cuáles son las determinaciones. Ya sabes que en nuestra familia es una institución regulada y por más que ustedes han hablado y se han burlado de la institución, nosotros somos una institución, pero no vamos a dejar perecer a los niños. Pueden estar seguros que podemos mandarles semillas para que puedan sembrar la casa de Montecito. Ustedes tienen un terreno, un huerto, ¿no? Pueden construir, sembrar cositas y todo eso. Y ya cuando no les dé, pues tendrán que mudarse a una comunidad de Los Ángeles tranquilos, ahí un apartamentito, pueden vender la casa y pueden estar ahí mientras tanto nosotros decidimos. Ay, sí, mijo, no hay problema, pero que sea lo más rápido posible. A ver si le dice a mi papá, porque lo llamé a usted porque usted es que tiene como la decisión, como que yo lo veo en todas las fotos, como que usted va a tomar ese reinado pronto. Bueno, Harry, nos vemos en otra conversación. El caso es, que es lo que yo me imagino que fue la conversación. Me imagino que a William no le salían las palabras. Después de tanto tiempo que no habla con el hermano, que lo tuvo ahí detrás, o sea, le estaba respirando en la nuca, estaba respirando, sintiendo su respiración, lo estaba mirando fijo. Y en ningún momento William volteó la cabeza para poder hablar con su hermano y de repente que esté pasando esto es un escándalo, señora, esto es un escándalo lo que está ocurriendo. Bueno, a mí me ha dejado súper sorprendida toda esta situación. Si realmente ha sido así, lo veíamos venir que en un caso extremo él lo haría ahora. Megan no está nada contenta con esto, según la fuente. Megan está reacia a aceptar esta situación y puede ser este sea el fin de Harry y Meghan. Megan no va a estar dispuesta a aguantar de nuevo esta situación que todo el mundo le esté señalando, porque ahora sí se les va a cumplir. Ahora sí los camarógrafos, los paparazzis, la prensa le caería encima en el Reino Unido. Eso sería devastador para él. Sería devastador que la gente esté tomándoles fotos, que le estén preguntando cada 5 segundos, que tengan que encontrarse cara a cara, frente a frente con Camila, con Catherine, y tener que discutir situaciones vergonzosas de problemas. Eso no va a sanar nunca, o por lo menos en muchos años. Yo sé que los primos los podrían recibir un poco mejor, la tía Ana, pero de ahí al hermano y a la esposa, yo creo que ahí se fracturaron muchas cosas. Tendrían ellos que empezar de nuevo a tener otro list para tener otra vez el cottage o lo que sea. ¿En qué va a trabajar Megan? ¿Qué van a hacer? De nuevo va a haber otro problema. Ellos tendrían que hacerles cláusulas donde ellos se comprometan a no hablar, a no respirar, a no hacer nada, porque cualquiera, a ver, si tú vas a regresar, ustedes van a tener unas reglas estrictas y claras, y además yo los mandaría para Sudáfrica. Yo los mandaría para África, para allá, que ellos vivan allá, que tengan su comunidad allá y que vivan felices en ese lugar donde pagarían menos de impuestos, donde la corona los estaría ayudando, apoyando, y se saldrían de todo este mundo de Hollywood para siempre y se comprometerían a no hablar, a no mencionar ninguno de los nombres de la corona. Yo pienso que ese sería el único trato en que yo vería esto posible en que pase. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.